respecto al siguiente tema, que también tiene que ver todo con lo mismo, el tema de la campaña que llegó, yo me quiero hacer una autocrítica, que fui que hace un par de programas, incluso en el Instagram hay un reel, que yo digo que la campaña del medio terminó, cuando terminaron las PASO y empezó la campaña para la primera vuelta. Mi justificación era de que ya no había más insumos para hacer esa campaña del miedo. Pero se acabaron los insumos porque yo creo que si bien siguen habiendo declaraciones un poco raras de La Libertad Avanza, hay menos que antes de las PASO, se reguló un poco eso. Empezaron a mentir ahora. No solo utilizaron cosas sacadas de contexto, sino que ahora directamente mienten. Con cosas que, o no decir mentiras directas, pero sí sacadas de contexto aún más, ¿no? Porque digo, por ejemplo, lo de otra vez, incluso en el debate, creo que Massa tocó el tema de la privatización de ríos, o de océanos. O sea, cosas que no se pueden aplicar porque ni siquiera tiene o sea, es una jurisdicción nacional la que tiene Milei. No puede privatizar el océano Atlántico porque no es parte de Argentina, básicamente. Entonces, ya es un nivel de mentira que cuesta mucho. Me pasa de hablar con gente que capaz vota Massa y que realmente uno nota el miedo, y yo empatizo con ese miedo, porque cuando alguien me dice tengo miedo de Milei, tiene miedo de una figura que creó de Milei o que le hicieron creer de Milei, de un monstruo inventado, que es un monstruo que yo tampoco apoyaría. Claro. ¿Entendés? Si vos te dicen, tengo un candidato que está en contra de los homosexuales, un candidato que es fascista, que es fascista, que reivindica la dictadura, porque usan esa palabra, reivindicar, yo no lo voto. Pero no es Milei. O sea, mienten sobre Milei y con ese monstruo convencen porque sí empatizás. Si a vos te pintan esa figura, vas a empatizar porque es un monstruo. Sí, igualmente depende de qué puntos. Yo creo que Massa está haciendo mucho hincapié en todo el tema de educación. De hecho, su cierre de campaña fue en el Pellegrini, con el tema de defender la educación pública y demás. Yo voy a la UBA y todos los papeles de la universidad, o sea, todas las paredes de la universidad están empapeladas con caras de Massa, diciendo es educación o Milei, o sea, te ponen como ese contraste. ¿Por qué? Porque creo que es de lo único que se puede agarrar Massa para decir, bueno, hay una buena gestión, entre comillas, porque tampoco creo que la educación pública sea excelente. Lo que digo es, la UBA sigue estando muy bien posicionada a nivel de Latinoamérica, pero eso no es, digamos, no es gracias a los gobiernos, sino a pesar de, o sea, el nivel educativo de la UBA no se mantiene por Sergio Massa, ni por el gobierno de Alberto Fernández, ni por los últimos gobiernos que tuvimos. Entonces, nada, creo que si bien hay una fuerte campaña del miedo, no es lo mismo hablar de la protección de ríos, que hay mucha gente que no le importa, que tocar temas muy sensibles como, no sé, el tema del fascismo, el tema de la educación pública, el tema de la salud pública, o sea, temas importantes en nuestra idiosincrasia. Pero yendo a la educación en particular, por ejemplo, hay un dato que es 3 de cada 10 chicos no terminan la educación secundaria en tiempo y forma. O sea, capaz la terminan. Tiempo y forma significa que capaz recursan un año o que tienen que andar adudando finales. O sea, hay solo 3 que hacen eso en tiempo y forma. No está en un buen estado la educación pública. No, la educación pública no... Perdón, dale. No, y digo, la propuesta de Milei no es privatizarla tampoco. Que incluso yo puedo estar a favor, digo, porque yo como anarquista, para mí me gustaría que en el corto plazo sea minarquismo, seguridad y justicia, pero es una posición personal. Digo, lo que presenta Milei, que uno lo puede apoyar o no, pero son propuestas reales, es un sistema de que incluso tampoco eso puede hacerlo porque es dependencia de las provincias, pero digo, lo que él le gustaría sería un plan de cambiar la subvención de la oferta a la demanda. O sea, cuando hacen una campaña y te dicen vos vas a tener que pagar, no sé, 250.000 pesos para educarte, te están mintiendo, porque no es lo que va a hacer ni lo que desea hacer como ideal en un gobierno. Él lo que quiere es subvencionar a la demanda, es decir, que la persona que quiere ir a ese colegio, a esa universidad, le van a dar, como la tarjeta sube, un voucher que puede canjear por esa educación. Y otro punto más, que es, creo que la Universidad de Cuyo es la que hizo el estudio, o no sé qué universidad, que dijo, no sé, la universidad valdría 253.000 pesos, creo que era el monto. Dividieron, digamos, lo que recibían del Estado, lo dividieron entre cantidad de estudiantes, y el monto que daba por estudiante era por mes 253.000 pesos. ¿Cuánto sale la UADE? Ese es el punto. Iba a decir exactamente eso, o sea, ellos mismos se exponen y muestran cómo el sobreprecio que existe. Es mucho más caro la universidad pública. O sea, quizás con un mecanismo de vouchers, la persona con los 253.000 pesos podría ir a una universidad mucho mejor de la que está yendo hoy. Entonces digo, tiene sus falencias el sistema de vouchers, sí. Por ejemplo, las rurales, que se pueden solventar, como bien dice Hayek en el mito de la tercera vía, y para mí es un error el sistema de voucher porque es intervención estatal, genera otra intervención estatal que es básicamente ir y darle un tratamiento especial a la escuela rural.
puede ser un error para mí, sí, pero no vamos a discutir eso ahora. No, porque sos anarquista. Es una subvención extra que se da y bueno, el Estado va a tener que hacer eso, digo. Pero hoy hay una subvención es total. a ver, O lo sea, que plantea Milei es un liberalismo clásico, no es un minarquismo ni un totalmente. anarcocapitalismo. También lo que siento es que hay mucha gente que, a ver, nosotros estamos muy politizados, pero la mayor cantidad de gente en este país no está politizada. Entonces, cuando venís a hablar de vouchers, no te entiende lo que es un voucher. Y tampoco es... Y se deja llevar por la mentira. Y se deja llevar por lo que van diciendo el boca a boca o lo que escuchan los medios, porque también, digamos, o sea, los medios estuvieron, por más que ahora esté más parejo, los medios estuvieron 4 meses o 3 meses o 2 meses pegándole dura a Milei, destrozándolo, diciendo una cantidad de mentiras Hasta los macristas. exorbitantes. Sí, todos los canales, Por eso. desde La Nación, TN, o sea, no es que solo C5N, TV Pública, ¿no? Obviamente que C5N y TV Pública es algo como demasiado bruto, decís, o sea, ya ponen a Milei lo comparan con Hitler, que eso me parece un montón también, todo el tema de la banalización del holocausto que hubo, encima cuando ellos mismos son los que defienden a Hamas, o sea, pero bueno, más allá de eso, volviendo al tema de los vouchers, creo que la población no politizada no entiende ese tema de los vouchers y piensa que Milei va a privatizar y entonces de un lado no queda como un hueco que no aclaran todo y del otro lado te mandan una cantidad de todas las calles empapeladas, te mandan una cantidad de publicidad y propaganda muy fuerte. Entras a YouTube y tenés videos que te dicen Milei quiere que tu hijo tenga un arma, Milei quiere que, ¿entendés? Que te saquen un corazón, o sea, dale. Sí, es aberrante la verdad la campaña. Hoy veía un video en Twitter que Milei secuestraba a un niño, era como dibujitos, no, pero en serio. Es real, que Milei iba y secuestraba a un niño y lo llevaba como una especie que era mercado de órganos de San Telmo y él lo llevaba al lugar y hacía que le saquen el órgano y se iba, y cuando caminaba el muñequito de Milei salía como suciedad, como el feo olor y se reía como un malvado, ¿viste? Como diciendo un villano. Es que Y bueno, pero eso hizo que Massa, esa es mi teoría, por lo cual yo creo que va a ganar Milei, que la campaña del miedo ya no va a generar más adeptos. Yo creo que justamente se hizo una campaña del miedo desde las PASO de las generales, y yo no soy un especialista en marketing, digo, pero me parece que uno cuando hace una campaña de marketing llega a un punto en el cual la curva va creciendo y en un momento se aplana. Sí, yo también creo. Yo creo que todos los votos que tendrían que haber traspolado de Milei a Massa o de otro espacio a Massa por el tema del miedo hacia Milei, ya pasó en las generales. Para mí la Por curva eso se aplanó ya no hay más convencimiento hacia el miedo. Yo creo que podemos, si bien Massa va a sumar votos de los que sí son considerados anti Milei, hay un cierto techo alcanzado en un 40%. Obviamente va a subir más por estos intermedios o por el voto en blanco, por la gente más centrista. Pero por la campaña en miedo, por la campaña per se de Massa, yo creo que el techo ya está alcanzado. Y Milei tiene mucho más para crecer, ahora más aún con todo el acuerdo, o el acuerdo no, sino el apoyo de Juntos por el Cambio, incluso se la vio a Patricia en el cierre de campaña, el apoyo explícito de Macri, no te digo Juntos por el Cambio total, pero de la parte más fuerte y más representativa del PRO, los que realmente hoy tienen poder político dentro de Juntos por el Cambio, claramente no es, o ni siquiera poder político, alcance político en la sociedad, claramente no es Gerardo Morales ni esa pata del radicalismo que si se presentan en las elecciones no sacan más de un 2%, sino figuras relevantes como Mauricio Macri, como Patricia Bullrich y demás. Y después también lo que dicen sobre Villarruel y sobre el espacio de la Libertad Avanza, que dicen reivindican la dictadura. Yo quería dar la definición de reivindicar, que es argumentar a favor de algo o de alguien. Yo estoy en contra de un montón de cosas, de las que dice incluso Milei y Villarruel respecto a ese tema. Uh-huh. Por ejemplo, ellos dicen que fue una guerra, para mí no fue una guerra. Discuten el número de 30.000. Para mí no es necesario discutirlo porque es incluso una bandera decir son 30.000. Porque, ahora, aclaremos, la dictadura del 76 fue un hecho horrendo, uh-huh, y creo que tenemos que denostarla a todos. Y justamente, como dije antes, si hay un candidato que reivindica la dictadura, jamás lo votaría y yo le militaría en contra. Uh-huh. O sea, no reivindican la dictadura. Porque reivindicar es argumentar en favor de algo. No estar de acuerdo en una definición sobre cómo fue ese proceso, uh-huh, histórico, decir que fue una guerra, puedes no estar de acuerdo, puedes discutir. Puedes decir, no, para mí no fue una guerra, y incluso decir, no, yo no lo voto porque dice que fue una guerra y para mí no. Pero eso no es reivindicar. Criticar el número no es reivindicar. Defender a las víctimas de los terroristas y grupos de izquierda no es reivindicar las víctimas del otro lado. Uh-huh. O sea, hay una mentira muy grave que es decir que reivindica cuando no están reivindicando nada. No, y con el tema del número, para mí sí es importante porque hay mucho relato. Se puede discutir eso, ¿entendés? Sí. Podemos discutir, ¿es importante el número sí o no? Y alguien pone ahí a la izquierda. En el contexto de eso actual. Pero decir, no fueron 30.000,
No es ¿No reivindicar, es reivindicar la dictadura? Y algo importante también, que me parece muy peligroso. Yo invito a cualquier persona de izquierda a que me mande un video donde reivindique la dictadura. Porque el más grave para mí, de Villarruel, y lo digo yo, porque el que más en contra estoy, cuando dice que fue una guerra. Para mí no fue una guerra. Pero eso no es reivindicarla. O sea, yo me. Guerrillas armadas con calidad. Pero no es una guerra. Pero no es una reivindicación a la dictadura eso no implica decir, no, estuvo muy bien matar zurdos. Total. No es reivindicarlo. Total. Entonces, que mientan con algo tan grave, eso es falta de respeto para mí, para las víctimas de los dos lados. Totalmente. Y Decir, aparte, es una estupidez. Victoria Eso me da mucha bronca, te juro. Victoria es una persona que constantemente viene diciendo que ella quiere derechos humanos para todos, no para unos sí y otros no. Entonces, cuando el relato... ¿Por qué te digo el tema del número? Yo creo que hoy hablar del número... Incluso ella dice, ¿para qué vamos a hablar de los 70? Cuando Rossi en el debate lo apuraba con el tema de los 70. Ella no quería hablar de ese tema porque realmente no creo que sume al debate actual. Pero ahora, yo entiendo su punto de decir, nos venimos comiendo un relato y un discurso que es ocultar la verdadera historia, de ocultar todo lo que pasó, que hay un montón de gente que, a ver, todo el tema de las víctimas del terrorismo, o sea, todo el tema de las víctimas de las guerrillas, están totalmente ocultas y desamparadas por el Estado porque no reciben justicia, no reciben subsidios, no reciben nada. Entonces vos de un lado tenés un montón de montoneros que están en cargos públicos, perdón, en lugares importantes y decisivos en el Estado, que están cobrando subsidios, que están cobrando de todo, gente que cometió crímenes, o hijos de gente que cometió crímenes que no tienen nada que ver igual. Y del otro lado tenés víctimas, o sea, madres que le mataron a los hijos, o familiares y todo, que nunca pudieron recibir justicia por eso. Y entiendo que es sumamente frustrante. Si te juntás con una víctima, yo me pongo a llorar, pues yo soy sumamente sensible, pero igual me pongo a llorar porque es decir, no tenés con quién hablar, porque el Estado está en tu contra. Entonces ahí es cuando decís, bueno, ahí pasa a ser importante el tema de debatir el número, porque empezás a decir, che, loco, las cosas no fueron así como te las están contando. Y una de las cosas que no fueron como te las están contando es el número, que ellos mismos te dicen, lo inventamos para recibir financiamiento. Bueno, si alguien te dice eso, a ver, si es el argumento, estoy en contra, y quiero creer que todos, pero si el argumento es una bandera para también decir, che, fueron desaparecidos y no se sabe con exactitud el número, porque no se sabe con exactitud, porque justamente lo desaparecieron, ahí como bandera yo no estoy tan en desacuerdo. Ahora sí, obviamente, si es para recibir más financiamiento o en función de ese número, es decir, mientras más número, más financiamiento, sí, obviamente que es inmoral. La misma persona que inventó el número después salió en todos los canales de televisión a decir, sí, nosotros dijimos que eran 30.000 porque si no nos mandaban plata de Europa. Bueno, para mí, o sea, obviamente, o sea, es igual de grave si fuera uno, no hace falta ni aclararlo, ese argumento me parece ya que es obvio, o sea, es obvio. Y también es obvio que hay que amparar a las víctimas de los grupos de izquierda, porque la víctima es víctima y no hay discusión en ese lugar. Totalmente. Y tener una diferencia respecto, de vuelta, al el análisis subjetivo de ese proceso histórico no es reivindicar ninguna de las dos partes. Lo mismo, alguien que tiene una diferencia con Villarruel respecto a ese proceso histórico no reivindica a los montoneros tampoco. Son diferencias nada más, y bueno, me parece que es de vuelta la campaña de miedo falsa. Se generó campaña de miedo con insumos falsos. Pero bueno, a mí me da más miedo Massa, porque digo, Massa es la persona que hace que los jubilados estén cobrando $80 y no tengan para comer. El video que uno ve del jubilado que come un churrasco por semana, eso me da más miedo, digo, sí. que alguien que pueda decir que es una guerra o no la dictadura. No sé si miedo, pero me causa mucha tristeza. Miedo. Hay que usar la misma palabra, digo, porque la inflación que hay de gente que trabaja todo el día y no llega a cobrar $200 y no tiene para comer, eso da miedo, porque uno no le toca tan de lejos. Mismo vos decías, lo decías fuera de cámara, digo, que te pueden, a uno estamos bien hoy económicamente, pero qué sé yo, te quedás sin trabajo y tenés que entrar al mercado laboral de alguien que no tiene ningún tipo de capacitación, y en un país normal, alguien que quiere trabajar vive bien. Uh-huh. O sea, solo con querer trabajar vivís bien. Acá, si estudiaste, vivís. Acá y si no estudiaste, no vivís. Y todos no tenés para comer la comida, no, tenés que alquilar y comer no podés. Entonces digo, eso da mucho más miedo. Uh-huh. O sea, y eso es culpa de un ministro de Economía que es Massa, que paga $28.000 millones Telelix, que emite, que coarta la posibilidad de que se generen emprendimientos en Argentina, es decir, trabajo, es decir, que haya más demanda por trabajadores, es decir, subirle el precio a los trabajadores, o sea, mejores salarios, digamos. El hecho de todas las medidas económicas que hace, digamos, menos libertad económica, más impuestos, más regulaciones, todo eso genera un ecosistema en el cual no se generan puestos de trabajo al final.
que el laburante sea menos demandado y que los salarios sean miseria. Entonces, todo eso da más miedo. Sumarle lo que se está fumando en campaña, ¿no? Bueno, Por pero fuera son del plan monedas. Platín. Igual, más allá, son monedas Sí, comparado no a todo el creas, resto. no te creas. El porcentaje de emisión en las últimas elecciones, tanto en las legislativas como en las actuales, es un golpe importante. Sí, totalmente. La cuarentena, que se crean con la capacidad de encerrarte bajo, digamos, arbitrariamente, digamos, porque uno no puede supuestamente decidir frente a una situación y analizar costo-beneficio, digo. Eso me da miedo que me encierren. Ujú. Digo, la inseguridad que hay, miedo me da cuando cruzo la General Paz, me da miedo a mí. Sí. ¿Qué sé yo? O sea, Sí. eso da más miedo. Digo, son cosas reales, más allá de una opinión que uno puede tener diferente. Ahora, si me lo comparás contra un candidato que reivindica la dictadura, me da menos miedo. Pero no existe ese candidato, porque el otro porque es mentira. Ujú. Entonces, ellos lograron hacer una comparación contra alguien que da miedo, más miedo que toda esta mierda que tenemos actualmente, porque lo que crearon da más miedo. Pero no existe, es mentira. Total. Ellos tienen que construir un monstruo que Para la que gente dé más piense miedo. que sea peor que ellos. Claro, por eso. Asumiendo que ellos son muy malos. O sea, vas y hay mucha gente que te dice, no, estos son un desastre, no llego a fin de mes, pero igual me da miedo Milei. O sea, eso a mí me destruye. Escuchar eso me destruye. Y también digo, ¿qué hicimos Porque mal no para le que da la miedo gente Milei, piense no esto? le da miedo a Milei, le da miedo Lo que el supuesto de crearon, Milei. la imagen que crearon de Milei, sí, totalmente. Pero acerca de lo que dijiste recién, sí, hay un tema puntual, o sea, por fuera de que a uno en su círculo o en su esfera privada le vaya bien, yo no dejo de interpelar Bueno, sí. con lo que pasa en mi país. O sea, Sí, a porque uno mí- puede decir, obviamente, hay gente que está trabajando para afuera y capaz gana $2.000 y decís, si yo pienso internamente, individualmente, me conviene que gane masa. Claro. Esa gente existe y aún así vota Milei. Porque uno, paradójicamente, somos los que tenemos conciencia social, digo, porque... Tanto que nos dicen, Es decir, usted o no sea, tiene conciencia de clase. Sí, somos digo, los que más tenemos ¿qué conciencia me conviene de a clase. mí? Ganar $500 y vivir bien. Porque Sí. si gana masa, con Pero ¿qué $500 pasa? vamos a vivir Pero bien. ¿qué pasa? Yo el otro día fui al supermercado, no sé si ya lo conté en La Fuerza del Cielo o no, pero lo repito en esta sección. Fui al supermercado, y veo que el que estaba atrás mío en la fila, mientras yo estaba guardando los productos en la bolsa, un jubilado, está decidiendo si llevaba un té o un edulcorante porque solamente le quedaban 500 pesos en la tarjeta de crédito. Entonces estaba viendo cómo Débito, hacer para seguro. pagar. Tarjeta de débito, perdón. Y eso a mí me puso a llorar, o sea, me causó mucha tristeza. Es decir, son nuestros abuelos, es la gente que, digo, ya trabajó toda su vida, que tendría que estar retirada y tranquilo sabiendo que ya lo dio todo y ya está. Y no, y es mucha gente que incluso tiene que salir a trabajar, o gente que la está bancando a los hijos, o gente que si no tiene propiedad, no llega ni a poder alquilar, o sea, tienen que vivir en pensiones. Eso es lo que debería dar miedo. ¿Sí? Eso, a mí, lo digo y se me pone la piel de gallina. A mí, la verdad, me da mucha tristeza, porque no se están olvidando de los viejos, porque no votan, porque no les interesa, entonces no pasa nada. ¿Y gobierno qué pasa? Cada vez lo que va pasando los van cagando cada vez más y no hay nadie que se ponga la mochila y decir yo voy a arreglar esto, yo voy a subir las jubilaciones. Porque es una vergüenza, es llevarlo al punto de la indignidad humana. El video que vimos del señor del churrasco, y hay un montón más, que hay gente que se te pone a llorar y te dice, mirá, yo tengo que comer té con galletitas. Abuelas que no se pueden, no sé, comprar una tintura de pelo. Cosas básicas que te dan capaz parecen boludeces, pero te hacen a la dignidad humana, teniendo en cuenta que son nuestros abuelos. Y que generaron esa riqueza. Obvio. O sea, generaron esa riqueza Trabajaron, el ¿no es Estado, que? y el Estado se las expropió con una promesa de un sistema de jubilación que funcionaba. Una promesa que iba a funcionar en realidad y que terminó no funcionando. Digamos, en todo caso, se le hubieran dejado que ellos administren su plata y listo, ¿no? Porque se las robaron y ahora no se la devuelven. Y quería